vamos a ver isquemia mesentérica aguda. Isquemia mesentérica, vamos a tener isquemia del intestino delgado. Y agudo es que va a ser de forma súbita. Entonces tenemos, aquí está el esófago, aquí está el estómago, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides recto. Entonces así está el tracto gastrointestinal y voy a poner las arterias, las voy a poner aquí para no mezclar mucho en el dibujo. Tenemos, aquí está la aorta, así viene la aorta, y de las primeras ramas intestinales está el tronco celíaco. Bueno, está el tronco o el trípode celíaco. Tenemos la mesentérica superior y la mesentérica inferior. La mesentérica superior es la que le va a dar sangre desde la segunda porción del duodeno hasta los 2/3 proximales del colon. Entonces todo lo que está en naranjo es irrigado por la mesentérica superior, arteria mesentérica superior. Ahora, si tenemos, por ejemplo, una obstrucción o una oclusión de la arteria mesentérica superior, entonces la sangre no va a pasar por la arteria mesentérica superior y entonces no vamos a tener irrigación de esa parte del intestino y entonces vamos a tener isquemia del intestino. Entonces vamos a ver cuáles son causas de isquemia mesentérica. Entonces puede ser que tengamos un trombo aquí, esto puede ser un trombo que per se se haya formado aquí, en la arteria, o sea, un desprendimiento de la placa de ateroma. Otra es que el paciente haya tenido un tromboémbolo, y el tromboémbolo generalmente va a venir de una fibrilación auricular, o que tengamos un émbolo de colesterol, o que tengamos espasmo de la arteria mesentérica, o que tengamos trombosis venosa. Entonces voy a poner la arteria mesentérica, aquí está la arteria mesentérica, que le está dando sangre al intestino delgado y los 2/3 proximales del colon transverso y el colon ascendente. Entonces esta arteria, podemos tener, aquí está la placa de ateroma, digamos aquí está la placa de ateroma, y la placa de ateroma se puede desprender. Entonces si se rompe la placa de ateroma, se puede formar un trombo, y ese trombo puede ocluir la luz de la arteria y entonces no va a pasar la sangre por aquí. Eso es un trombo por ruptura de la placa. Lo otro es que tengamos un tromboémbolo, que esto es el paciente, digamos, que tiene fibrilación auricular, y en videos anteriores vimos paciente que tiene fibrilación auricular. Es un paciente que tiene en la aurícula izquierda se forman trombos, se forman coágulos, y los coágulos pueden pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo van a pasar a la aorta y de ahí a la circulación periférica. Entonces los trombos de la fibrilación auricular pueden terminar, por ejemplo, ocluyendo a la arteria mesentérica superior. Es un tromboémbolo y se da principalmente en fibrilación auricular o en pacientes que tienen una disminución de la fracción de eyección, porque son pacientes que tienen estasis de la sangre en el corazón por la disminución de la fracción de eyección. Un émbolo de colesterol, esto es generalmente cuando al paciente le estamos haciendo un cateterismo. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí están las arterias coronarias y digamos que vamos a poner un stent. Entonces ponemos el stent, lo metemos por aquí y obviamente al meter el stent y el instrumental que utilizamos, podemos romper, aunque sea poco, una placa de ateroma y que ese cachito de la placa de ateroma se desprenda y viaje a lo largo de la aorta. Y puede ser que ese émbolo de placa de ateroma quede aquí, en la arteria mesentérica. Ahora, no necesariamente en el tronco de la arteria mesentérica, sino que puede ser en ramitas más distales de la arteria mesentérica. Pero fue más que nada por instrumentación, de que al meternos a manipular una arteria, podemos llegar a desprender un pedacito de placa de ateroma. Eso es un émbolo de colesterol. Un espasmo de la arteria mesentérica. Si la arteria mesentérica hace vasoconstricción,
pues no le va a llegar sangre al intestino porque está vasoconstreñida. Eso es un espasmo. Una trombosis venosa. Entonces, aquí me falta poner la vena. Voy a borrar. Aquí están las arterias. Y aquí viene la vena cava inferior, que va a recibir, recibe muchas venas. En parte la vena porta, que van a ser las venas suprahepáticas. Entonces, venas suprahepáticas, así, llegan a la vena cava inferior. Y las venas suprahepáticas vienen de acá del hígado. Y la vena porta es la que llega al hígado. Y aquí. Entonces, la vena mesentérica superior, digamos, vamos a poner, esta es la vena mesentérica superior. Vena mesentérica superior. Si tenemos trombosis de la vena mesentérica superior, el intestino sigue recibiendo sangre porque la arteria está bien. Entonces sigue recibiendo sangre, pero la sangre no puede pasar a través de la vena. Esto es, aquí tenemos arterias, digamos, las arterias están así irrigando la pared del intestino y hace anastomosis formando capilares y finalmente venas, y esta va a terminar finalmente siendo la vena mesentérica superior. Pero si la vena mesentérica superior está ocluida, la sangre que viene de la arteria, aquí, sangre que viene de la arteria, pasa a los capilares, de aquí pasa a las vénulas y de aquí pasaría a la vena, pero como la vena está ocluida, la sangre no puede pasar a la vena, y si no pasa a la vena, va a aumentar la presión aquí en los capilares. Aumenta la presión en los capilares, estos. Y si aumenta la presión aquí en los capilares, aumenta la presión aquí en la sangre, en las arterias, porque va a ser más difícil que las arterias le pasen la sangre a los capilares que están aquí, porque aumentó la presión en los capilares, porque tenemos la trombosis de la vena. Entonces, vamos a tener un aumento de la presión en las arterias. Y esto hace que sea más difícil que la sangre pues pase de la arteria al capilar, y entonces es más difícil que se nutra el intestino. Entonces, esas son las causas más comunes de isquemia mesentérica. Y la otra que me faltó, de isquemia, pero esta es isquemia crónica. Isquemia crónica es que tengamos obstrucción o digamos oclusión de la luz, pero por una placa de ateroma. Entonces, aquí está la placa de ateroma. Aquí está la placa de ateroma. Y que la placa de ateroma sea demasiado grande. Ahora, esto no es un trombo, esto es una placa de ateroma, pero esto daría más isquemia crónica. Isquemia crónica. Entonces, isquemia aguda, más que nada es por un trombo, un tromboémbolo, un émbolo de colesterol, o que tengamos espasmo de la arteria o trombosis de la vena. Entonces, esas son las etiologías. Ahora vamos con cuadro clínico. Entonces, el paciente se va a presentar con dolor abdominal, porque si no está recibiendo sangre el intestino delgado, vamos a tener isquemia. Y entonces el paciente va a venir con dolor abdominal. Ahora, esto es un dolor abdominal difuso y fuera de proporción a la exploración física. Entonces, el paciente se puede ver como bien, no vamos a tener datos ni de irritación, y puede ser que no encontramos casi nada en la exploración física, salvo dolor a la palpación. Pero el paciente va a venir con mucho dolor. Entonces, dolor desproporcionado, digamos, de lo que vamos a encontrar en la exploración física. Este es cuadro clínico más que nada. También podemos tener náusea, vómito, también podemos tener diarrea o sangre en la materia fecal. Y la materia fecal con sangre va a tener una apariencia como de jalea de grosella. Este es el cuadro clínico. Diagnóstico es, primero hacemos una radiografía abdominal, en donde vamos a encontrar neumatosis intestinal. La neumatosis intestinal es que vamos a tener edema, podemos tener edema, y vamos a tener aire en la pared del intestino. Esa es neumatosis intestinal, aire en la pared del intestino. Y aire en la pared del intestino, esto se va a dar en parte porque ya estamos teniendo perforación. Entonces tenemos
Aquí estaba esófago, estómago, primera porción del duodeno, segunda, tercera, cuarta, yeyuno, ilón, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Así. Entonces, vamos a tener, dijimos, si tenemos una disminución del flujo sanguíneo hacia el intestino delgado, tenemos isquemia. Y si tenemos isquemia, finalmente podemos tener necrosis del intestino, o sea, de la pared del intestino. Y si tenemos necrosis, está debilitada la pared porque ya está necrosada. Entonces la pared del intestino está debilitada y entonces es fácil que se rompa la pared del intestino. O cuando menos, que el aire que está aquí vaya disecando la pared. Entonces toda esta es la pared. Y dijimos, la pared va a estar débil, va a estar debilitada. Y el aire puede ir disecando la pared intestinal en donde está debilitada. Y eso es neumatosis intestinal. Neumatosis intestinal es aire en la pared del intestino. Eso lo vamos a encontrar en la radiografía abdominal. Y también podemos encontrar el edema del intestino. Y el edema del intestino se ve como signo de la huella digital o thumbprinting sign, el signo de la huella digital, en donde ahorita vemos una imagen, pero el intestino se va a ver como así, en donde parece como una huella, parece como si hubiéramos puesto el dedo así, va a parecer como una huella. Y esto es de cuando tenemos edema del intestino. Y cuando tenemos isquemia mesentérica vamos a tener edema. Entonces, el mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer en un paciente que sospechamos que tiene isquemia mesentérica aguda es una radiografía abdominal. Ahora, el estudio más acertado es una angiografía mesentérica, una angiografía por tomografía computarizada. Ese es el estudio más acertado. O sea, el estándar de oro con lo que finalmente vamos a hacer diagnóstico. Me falta poner diagnóstico diferencial. Entonces, diagnóstico diferencial. ¿Qué otras patologías se presentan con síntomas de dolor abdominal así severo? Esto puede ser una obstrucción intestinal, por ejemplo, por un vólvulo. ¿Qué otras cosas hacen que el paciente venga con dolor abdominal? Puede ser apendicitis. Si es una mujer en edad reproductiva, hay que pensar en patología tubo-ovárica, por ejemplo. ¿Y qué otras cosas hacen o en qué otras patologías tenemos el signo de la huella digital? Eso puede ser en endometriosis, puede ser en amiloidosis, puede ser en enfermedad de Crohn, puede ser en colitis ulcerativa, CUSI, por ejemplo. Entonces, esto tenemos de diagnóstico diferencial, pero es bastante claro. El paciente que viene con isquemia mesentérica es un dolor súper severo, súbito. Tratamiento va a ser, si ya tenemos finalmente necrosis del intestino, esa parte vamos a tener que quitarla. Tenemos que hacer resección quirúrgica del intestino que ya esté muerto. Ahora tenemos que reponer líquidos, tenemos que reponer electrolitos, nada por vía oral. Ahora, también depende específicamente de cuál fue la etiología. Si el paciente tuvo una trombosis de las venas, o digamos una trombosis de la vena mesentérica, entonces hay que dar anticoagulantes. Y si tuvimos trombosis de la arteria, anticoagulantes. Y podemos poner un stent, anticoagulantes y colocación de un stent. Si tuvimos, por ejemplo, una embolización con colesterol, aquí vamos a quitarlo, una embolectomía. Tenemos que quitar el émbolo. Entonces, una cosa es el tratamiento que le vamos a dar al intestino que ya está dañado, que si ya está necrosado tenemos que quitarlo. Y otra cosa es qué vamos a hacer con la arteria. ¿Qué vamos a hacer con la arteria mesentérica? O, si fue el caso, la vena mesentérica. Entonces, depende de qué es lo que haya pasado. Si tuvimos una trombosis de la vena mesentérica, pues tenemos que dar anticoagulantes. Si tenemos una embolización, un émbolo de placa de ateroma, pues lo tenemos que quitar. Entonces, ese es el tratamiento.
Complicaciones. Complicaciones es que tengamos perforación del intestino. Eso es porque la pared va a estar debilitada y entonces es fácil que se rompa la pared, o sea, perforación intestinal. Y esto tiene riesgo de infección. Y podemos tener irritación del peritoneo. Irritación del peritoneo es peritonitis. En las complicaciones más que nada es peritonitis y la infección. Por esto vamos a dar antibióticos profilácticos de amplio espectro. Y en estudios de laboratorio, como tenemos isquemia, siempre que tenemos isquemia de un órgano, tenemos aumento de lactato. Entonces, más que nada vamos a tener aumento de lactato. El paciente puede llegar a venir deshidratado y podemos perder ciertos electrolitos, como es por ejemplo potasio. Pero más que nada vamos a tener aumento de lactato. Ahora, tenemos un paciente, digamos, sospechamos que tiene la isquemia mesentérica aguda. No tenemos que esperar hasta que lleguen, por ejemplo, los estudios de laboratorio. Si ya es bastante claro que el paciente tiene isquemia mesentérica aguda, lo vamos a meter a quirófano, sin esperar los resultados de estudio de laboratorio, como es el aumento del lactato. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.